Bernardo Klicksberg ha escrito más de 60 obras traducidas a múltiples idiomas. Asesora a numerosos países en responsabilidad social, desarrollo y pobreza. El informe Klicksberg fue nominado al premio Emmy Internacional. Economista es una de las profesiones más estratégicas en el planeta. La sorpresiva devaluación del yuan el 11 de agosto no hizo más que aumentar la inquietud general causada. Los economistas aconsejan a los líderes políticos o deciden, en muchos casos en forma directa, cuáles son las políticas que se van a aplicar en una sociedad. Los economistas pueden estar pensando en la dirección de cuáles son las mejores políticas para que los pobres salgan de la pobreza y todo el mundo tenga oportunidades, o pueden estar pensando cuáles son las políticas para que la economía tenga equilibrios automáticos y por lo tanto dejar librado el funcionamiento de la economía a las fuerzas del mercado. A pesar de las sonrisas en la apertura de la Bolsa de Nueva York, este es un lunes negro para el mercado. Las bolsas mundiales se desplomaban preocupadas por la situación de China. La sorpresiva devaluación... Va a influir mucho en ellos cómo se formaron, a qué doctrinas responden, cuáles fueron sus maestros de referencia. Esto que parece inocente es una pelea fenomenal actualmente en el planeta. Durante los últimos 50 años, la economía estuvo dominada por escuelas de formación de economistas que lo formaban en el pensamiento llamado pensamiento ortodoxo, algunos en el pensamiento ultraortodoxo. Los héroes y las referencias de la economía eran personas como Friedrich Hayek, austríaco, se hablaba de la escuela austríaca, y Ludwig von Mises, también austríaco, y otros economistas de alta jerarquía en esa escuela. Posteriormente, el foco del pensamiento ultraortodoxo en economía se trasladó a Chicago, y era la Universidad de Chicago, en donde Milton Friedman encabezaba el pensamiento económico neoliberal, conservador o ultraconservador. Esto tiene mucha importancia para América Latina porque muchos de los que fueron ministros de Economía durante los gobiernos conservadores y neoliberales en América Latina eran o se decían discípulos de Hayek, de von Mises y de Milton Friedman. Los economistas formados por estas escuelas tomaron decisiones económicas fundamentales y aconsejaron, propusieron, y en muchos casos con mucho peso, a los líderes políticos, sobre todo a los dictatoriales, pero también a los democráticos, la aplicación del pensamiento de estas escuelas.
Friedrich Hayek decía de que lo más importante de todo es preservar la libertad. La palabra libertad era la palabra más utilizada en la jerga de estos economistas, y cuando se les preguntaba de qué libertad estaban hablando, decían la libertad económica, la libertad de los mercados en donde cada ser humano pudiera hacer lo que quisiera, sin interferencia de regulaciones de ninguna índole. Decían que los seres humanos eran criaturas racionales. Entonces, que si se les permite a cada ser humano hacer lo que se le antoje, va a ser individualista, egoísta, pero que eso es bueno para el bienestar colectivo, porque va a tratar cada uno de prosperar lo máximo y que eso sería bueno para el bienestar colectivo. Había un famoso filósofo de la época de Adam Smith, del siglo XVII, Mandeville se llamaba, que influyó mucho sobre la economía y la política, que decía que los vicios privados se transforman en virtudes públicas. O sea, él decía que si la gente actúa con máximo egoísmo, eso va a beneficiar a la sociedad porque todos van a empujar para que su parte salga bien, y entonces la suma de todas las partes, por eso decía, los vicios privados se transforman en virtudes públicas porque ayudan a que la economía funcione mejor. Eso era en el mundo teórico de Hayek, de Mandeville, de von Mises, pero no sucedía así en la realidad. Deduciendo de sus premisas fundamentales, ellos llegaban a la conclusión que los mercados debían ser absolutamente libres, que nada debía perturbar al funcionamiento de los mercados, y llegaron a recomendar eliminar todas las regulaciones en el mercado laboral, eliminar las subvenciones públicas a la vivienda, reducir el gasto público en seguridad social, limitar el poder de los sindicatos, garantizar gobiernos y estados mínimos. Decían, el Estado es una anomalía histórica. Una manifestación extrema de esto es una de las personas más influyentes en el Tea Party actualmente en Estados Unidos, en los planos económicos, cuyo famoso lema es: al Estado hay que meterlo en la bañera y ahogarlo, porque el Estado sería un estorbo total para la libertad que se plantean los economistas austríacos, la Escuela Austríaca y la Escuela de Economía de Chicago. Ojalá tuvieran razón, pero no tenían la razón. Sus ideas no tenían nada que ver con la realidad. Sus ideas tuvieron efectos absolutamente desastrosos en el planeta y en la vida de muchísimas personas. Hayek tenía un gran dilema. ¿Es mejor la dictadura o la democracia? Él solo pensaba en términos de la libertad de mercado. Entonces, para él era mejor que hubiera una dictadura, pero que asegurara la libertad de mercado, a que hubiera una democracia que entorpeciera o dificultara la libertad de mercado. Entendiendo que un gobierno elegido por las mayorías populares puede poner en riesgo la libertad. Escuchen esto. Que un gobierno elegido por las mayorías populares puede poner en riesgo la libertad y el derecho a la propiedad. Fuerzas Armadas y de Orden, solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda
lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. Fue menester continuar la lucha contra la subversión, con una concepción global de la misma y hasta su total aniquilamiento. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. En 1977, Hayek en persona visitó la Argentina. 1977 quiere decir el segundo año de la dictadura genocida que estaba haciendo desaparecer a toda la población que fuera joven, de clase media y tuviera algo que ver con el intelecto de la Argentina. Esa era la lista de los que había que eliminar. Lo que ocurre actualmente en nuestro subcontinente es demasiado más profundo y auspicioso como para asimilarlo con ligereza a estas realidades de otros tiempos. Hayek se fue al Chile de Pinochet y dio varios reportajes en el Mercurio, el principal diario de Chile, sobre las relaciones entre democracias y dictaduras. En la primera entrevista, Hayek dijo que él se inclinaba por una dictadura liberal. Porque una dictadura puede asegurar la libertad de mercado, una dictadura liberal. Dijo textualmente en el diario El Mercurio de Chile. En la segunda entrevista, Hayek sostuvo que la democracia tiene una tarea de higiene y es asegurar que los procesos políticos sean conducidos de manera saludable. La democracia no es un fin en sí mismo, es una regla de procedimiento que preferiría en determinadas circunstancias sacrificar temporariamente por la libertad. Es mejor una dictadura, la democracia es un medio, no es un fin, y hay que sacrificarla para asegurar la libertad. La única libertad a la que se refería Hayek no es la libertad de las personas de decidir libremente su vida, sino la libertad de mercado. Es decir, que las grandes empresas puedan hacer lo que quieran en los mercados y crear todos los monopolios que quieran. Nunca existió la libertad de mercado real en la historia económica. Adam Smith creyó que eso era la solución. Pero en el camino se fueron formando los monopolios y los monopolios eliminan a los pequeños y medianos competidores. Y si no hay un Estado que se interponga en el camino y que fije ciertas regulaciones, por ejemplo, en los Estados Unidos existe una ley contra los monopolios que impide que se puedan fusionar empresas de tamaño gigantesco, termina de ser aplicada en el campo de las comunicaciones, una vez más, para impedir que desaparezca la competencia del todo de los mercados. El mundo ideal de los
conservadores extremos, es un mundo que no tiene nada que ver con la realidad. En cuanto se retira el Estado, comienzan los grandes a devorarse a los pequeños, tanto en los mercados como en las relaciones laborales. Los obreros, los empleados y los oficinistas no están en las mismas condiciones que los patronos para negociar libremente. Ellos dependen del trabajo para sobrevivir en muchísimos casos. Los patronos no dependen de ninguna manera de los empleados individualmente. Tienen un margen de maniobra muy diferente. Entonces, si no hay alguien que asegura derechos a los que tienen menos y a los que son más débiles en la economía, eso se llama el derecho del trabajo. Existe desde comienzo de siglo, es fundamental. Los conservadores extremos lo niegan. ¿Hay alternativas? ¿Hay otra forma de formar a los economistas? Claro, hay una posibilidad de formar a los economistas de manera diferente. Amartya Sen es el economista más reconocido de todo el planeta Tierra. Ha sido presidente de la Asociación de Econometristas del Mundo, de la Asociación Económica de los Estados Unidos, la Asociación Económica Internacional. Es la figura insigne de la ciencia económica en las últimas décadas. If you do technical economics and ignore some foundational aspects of it, including the role of ethics in human behavior and the role of ethics in understanding how an economy is doing, then you're missing out something. Sus textos no existían en América Latina. Ningún estudiante de economía estudiaba ninguno de sus libros, que han sido muchos. Si el mercado no es regulado, entonces la desigualdad crece sideralmente. Los poderosos se apoderan de la inmensa mayoría de las vidas de la población, le ponen precios monopólicos para los productos de uso básico. Le ponen salarios bajísimos, porque si no hay regulación, ¿quién defiende a los trabajadores? Y si los sindicatos son combatidos, como lo pedían todos los maestros de Chicago y de la escuela austríaca, ¿quién defiende a los trabajadores? Y la vida se transforma en lo que dice Amartya Sen. No hay libertad real si no hay capacidad de desarrollar los potenciales de las personas, dice Amartya Sen. Y los potenciales no se van a desarrollar nunca si la gente no tiene asegurada la salud, la educación, la alimentación, vivienda razonable y salario decente, como dice actualmente la Organización Internacional del Trabajo. Hay ahora en América Latina intentos serios de formar economistas en la economía alternativa. La economía que garantiza la libertad, pero no esta libertad para que los monopolios hagan lo que quieran,
sino la libertad efectiva de que los seres humanos puedan desarrollar sus potencialidades. Es una economía que tiene su centro en cómo crear un sistema de salud que proteja a toda la población, cómo dar jubilación a todas las personas que superen los 65 años de edad, cómo generar fuentes de trabajo que permitan incluir a los jóvenes, que les abran oportunidades, cómo asegurar una educación universal y de buena calidad. Esos son los problemas de la escuela alternativa de economía. Y entonces piensa en cooperativas, en pequeñas y medianas empresas, en empresas públicas que den señales en la economía, en campos estratégicos como en el petróleo y en otras áreas estratégicas. Que la gente es lo principal en la economía. Y la libertad de la gente significa una economía donde tengan inclusión en todos los planos. No la economía que dice defender a la libertad, pero acompañó a las dictaduras militares. Milton Friedman fue asesor directo de Pinochet. Von Hayek, como les dije, decía que lo que necesitamos son dictaduras liberales. La economía no es para dejarla a los monopolios. La economía es para enseñarla desde la visión que el Papa Francisco está estimulando una y otra vez cuando dice y subraya, cuidemos el uno al otro. La economía debe ser una economía de cuidado del uno por el otro, no de permitir que los más poderosos arrasen con todos los demás. La Biblia dice, aquel que ayuda al otro, se ayuda a sí mismo.